Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Con la resina se pueden crear obras de arte que encantan por su claridad, luminosidad, brillo y profundidad. Ya por allá en el año 1968, el arquitecto norteamericano Peter Alexander comenzó a trabajar con resina de poliéster cuando notó la claridad de ese material mientras lo empleaba para glasear su tabla de surf cuando él era joven, y expuso luego en varias galerías sus denominadas habitaciones. Con la resina se pueden crear diferentes efectos, el tipo de vertido, los colores y los aditivos que empleemos. Incluso los artistas más experimentados de la resina nunca terminan de aprender. Si te gusta experimentar con materiales diversos, te va a encantar trabajar con estas resinas. Precisamente para familiarizarlos un poco con estas creaciones, hemos invitado a una de las mejores exponentes del arte con todo tipo de resinas, la italiana Analu Boeretto. Analu nació en San Donà di Piave, Venecia, y se graduó en la Academia de Bellas Artes de Venecia. Vive en una casa sobre pilotes en la margen derecha del río Piave, en Venecia, y trabaja en su estudio en Jesolo, Venecia. Pertenece a esa especie de artistas para quienes dominar la materia, las sustancias químicas, las físicas es parte de un proceso de exploración más amplio que sin duda involucra el arte. Su proceso creativo comienza con la necesidad de convertir contenido o visiones que ella tiene en una forma. Esta necesidad la lleva a buscar encontrar las estrategias adecuadas, las formas de darle voz a la imagen que quiere crear. Es en ese momento cuando le surgió la necesidad de usar resinas. Para trabajar con resinas hay varias formas. Sin que signifique que Analu siga estos procesos, los menciono para quienes desean experimentar con este material. Generalmente podrían crear moldes para cada parte de sus creaciones. Se elaboran en silicona, goma u otro material flexible, y además se utilizan capas de alcohol polivinílico o talco para evitar que se peguen las figuras al desmoldarlas. No es imprescindible pues usar el desmoldante, aunque es muy recomendable, sobre todo cuando se están creando como esas salpicaduras que la hicieron famosa a ella, para que no se pegue a los plásticos o al papel aluminio que permiten darles esas formas de agua salpicando. No se me entretengan mucho, empiecen a compartir este video en todas sus redes para que muchas personas conozcan las espectaculares creaciones de Analu. Si vas a pintar las esculturas que crees, es recomendable que empieces a usar pinceles de cerdas sintéticas. Son muy económicos y además son suaves, son más suaves que los de cerda natural y permiten aplicar mejor la capa de color. Es importante que utilices el grosor adecuado a la zona de la figura que deseas pintar. Para detalles pequeñitos que consistan únicamente en un toque de color, hay quienes emplean un palillo. Sin embargo, para pequeños detalles como los ojos o adornos pequeñitos, con comprar pinceles de número 1 o número 2 será suficiente. Los hay incluso para pintar miniaturas con una punta muy fina, pero no deben hacerte falta a no ser que quieras pintar o dibujar detalles demasiado pequeños. Tanto detalle de los procesos creativos a emplear cuando se trabaja con resina lo pueden leer y releer solo en este canal. Entonces, ¿qué esperan para suscribirse? Aprovechen y en la casilla señalada por esta flecha pueden hacerlo de una vez. Gracias. Cuando ya se vayan a ir ensamblando las partes que van a formar la escultura final, las piezas que van a pegar deben encajar o conectar perfectamente entre sí por motivos de estética, por lo que a veces ayudará a hacerle algún tipo de marca que podamos luego disimular, tanto en las superficies a unirse y en los bordes, para poder tener identificados claramente los lugares exactos donde debemos unir las piezas. Utilicen algún pegamento bien adecuado para la resina. Normalmente va a llevar acetona, que lo que hace es fundir el material plástico del que están compuestas las resinas, y al solidificarlo quedarán perfectamente soldadas. Un pegamento de este tipo, dependiendo de la marca, puede tardarse más o menos unos 5 minutos en pegar.
por lo que hay que mantener las piezas unidas bien fuerte manualmente o ayudarnos de algún otro aparato, una prensa o algo para sujetarla las piezas entre sí. Para los detalles o para piezas más delicadas es conveniente y sirve el cianocrilato, que es muy comercial, es un pegamento adecuado ya que es instantáneo y líquido, es muy fluido y pega en segundos. Lo más importante a tener en cuenta es que las superficies deben estar muy limpias y libres de polvo. Si las puede lijar un poco con una lija fina antes de pegarlas, será mejor. Es muy famosa Analu porque ella se está situando entre pintura y escultura. En realidad, y siendo su origen la ciudad de Venecia, las esculturas que la han hecho muy famosas son las que incorporan esas salpicaduras hiperrealistas de agua y con riquísimos colores y brillantes. Son esculturas líquidas, explosivas, fundidas en vidrio de resina en un terreno que le permite al artista experimentar diferentes posibilidades de expresión. Sus piezas evocan un viaje imaginativo mediante el uso de elementos de la naturaleza intrincadamente colocados, aparentemente suspendidos en el tiempo, que son estos bonsai que ella elabora a partir de raíces que encuentra precisamente en el sitio donde ella vive, a la orilla del río Piave. Ella imagina un mundo lleno de líquido, donde incluso hasta las páginas de los libros o los pétalos de las flores parecen salpicar en todas las direcciones. Esta artista con sede en Venecia trabaja principalmente con una forma de resina para moldear las delicadas piscinas de agua y los elementos de vidrio que componen cada escultura. Hablando de piedras, los invito a apoyar este canal con el único medio que tenemos para crear estos contenidos. Vendemos a través de Amazon.com este interesante libro que le permite a cualquier persona iniciarse en la identificación de minerales. Se llama así, Minerales, cómo identificarlos. El enlace queda abajo en la descripción de este video. Muchas gracias por sus compras. Para nuestra artista invitada, nunca es suficiente su deseo de incorporar materiales nuevos, y es así como llega a crear también estas esculturas con cristal de Murano. Ha tenido que hacer muchas pruebas y experimentos para hacer que nuevos materiales, nuevas alquimias interactúen dentro de sus arquitecturas imaginarias. Pero ella, al igual que Louise Bourgeois, afirma que no es una imagen lo que ella busca permanentemente, no es una idea, es como una emoción. Quiere recrear una emoción de querer dar, de destruir. Ella nos ofrece constantemente en todas estas obras, si lo pueden detallar, unos contrastes fascinantes que solo la sensibilidad femenina los logra. Son diseños de telaraña, como de encajes, son flechas en forma de corazón que se lanzan contra esos libros perforados y chorros de agua que rugen por las superficies como cascadas. Las obras de Analu tienen una estética muy elegante, refinada y cero banal. Si este video te ha gustado, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito al canal Arte con Todo, pues de una vez presiona aquí el logo del canal señalado por la flecha y ahí te suscribes. Los espero la próxima semana para que disfruten de un nuevo video de su canal Arte con Todo.